¿Les gusta tomar una copa de vino en el almuerzo o en la cena? Si es así, seguramente ya no lo hacen tanto como antes. Es que en enero del año pasado entró en vigencia la ley que bajó a cero el límite de alcohol en sangre permitido para quienes conducen vehículos. Este cambio en las costumbres, debido a nuevas disposiciones sobre tránsito, viene preocupando a las gremiales del sector vitivinícola uruguayo, que alertan por la caída que están mostrando sus ventas. De hecho, a principios de mes concurrieron a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado para reclamar cambios en la ley de tolerancia cero y para pedir que se las tenga en cuenta en la otra etapa, esta que viene ahora, la que está corriendo, la de elaboración de la nueva normativa para regulación de la venta, la publicidad y el consumo de alcohol. Vamos a meternos en la actualidad de este sector, vamos a conocer sus argumentos. Estamos en el estudio de En Perspectiva esta mañana con Gustavo Redín, que es directivo de la Organización Nacional de Vinicultores. Buen día. Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Y con Ricardo Varela Estellano, que es vicepresidente del Centro de Bodegueros del Uruguay. Buen día también. Buenos días, Emiliano. Yo les pediría, en primer lugar, que ubicáramos al sector o a la cadena del sector vitivinícola. Algunos datos para que el oyente tenga idea. ¿Quién empieza? Bueno, a ver, una idea. El sector es un complejo social interesante. Ese es uno de los temas para tener muy en cuenta porque, arranca con una masa de viticultores, la producción de la uva, que estamos hablando de alrededor de 1.000 viticultores, que con un área de 7.000 hectáreas más o menos de viñedos en el Uruguay, entre viñedos que están en posesión de viticultores y viñedos que están en posesión de la industria. Y luego tenemos un eje de 200 industrias que procesan... Cuando ustedes dicen industrias, están hablando de bodegas. Bodegas, 200 bodegas que elaboran esas uvas y la vuelcan al mercado, en el mercado nacional y en la exportación, que es un tema en el cual Uruguay está desarrollando. Este año va a ser un año importante en las exportaciones de vinos uruguayos. Y es un complejo social que de alguna manera es la columna vertebral de la granja uruguaya también, ¿no? Porque la vitivinicultura es un tema que arraiga mucho a la gente del campo y que está muy metido en la cultura de nuestro país. ¿Cuántas personas trabajan en este sector? ¿Hay una estimación? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que una persona es capaz de atender alrededor de unas 3 hectáreas de viña, y eso nos da una idea de la gente que puede estar trabajando. Pero además con una característica que es que justamente, como decía Gustavo, arraiga a la persona en el lugar de trabajo, porque la viña tiene actividades durante todo el año, no para durante todo el año, y además es un trabajo calificado, no es cualquier operario el que puede llevar adelante las tareas. Eso implica un aprendizaje y eso, como decía, tiene desde el punto de vista social el valor de que la persona que trabaja en la viña tiene trabajo durante todo el año. Y bueno, cuando se habla siempre del famoso despoblamiento de la campaña, esto es algo que va en contra de eso. De hecho, a fines del siglo XIX, algunos de los primeros emprendimientos más importantes que se hicieron en viticultura fue justamente como forma de dar trabajo para el gaucho en el campo, cuando los alambrados y todas aquellas cosas hacían disminuir la necesidad de mano de obra. Ustedes, por un lado, están alertando sobre los impactos en el sector de la ley de tolerancia cero para conductores que hayan consumido alcohol, una ley aprobada en diciembre de 2015. Por otro, decía yo, también están preocupados por una ley en elaboración, la que tiene que ver con el consumo problemático de alcohol. Vamos por partes, ¿les parece? Vamos primero con lo que ustedes tienen para decir sobre la ley que ya está vigente, la de tolerancia cero. Se aprobó el 28 de diciembre de 2015, entró en vigor a principios de 2016. Hasta ese momento los conductores podían manejar con una concentración de alcohol en sangre de hasta 0,3 gramos por litro. A partir de la ley, el tope es lisa y llanamente 0 gramos por litro de sangre. Ustedes sostienen que esa ley ha impactado negativamente en el sector vitivinícola. ¿Por qué? A ver, necesariamente es imperioso hacer una aclaración, porque estamos hablando de un tema de salud pública
y nosotros queremos dejar absolutamente claro que por supuesto que nos interesa antes que nada la salud pública. El sector vitivinícola es un sector que nace de la familia granjera justamente, que como uruguayos, como ciudadanos, queremos más que nadie cuidar a nuestros hijos, cuidarnos nosotros, cuidar a toda la población. El tema entonces es sutil porque, bueno, sabemos que producimos uva, la uva se puede transformar en jugo y también en vino, producimos vino, el vino tiene alcohol. ¿Cómo es que queremos cuidar a la población del consumo problemático del alcohol, de que pueda ser lo más racional posible y al mismo tiempo promovemos el consumo de vino? Por eso digo que es sutil, hay que ser preciso, hay que ser profundo. Y bueno, abren el paraguas para empezar. Y no es abrir el paraguas, es realmente analizar la realidad como es, porque bueno, hay temas que son complejos, que no es solamente sumar 2 más 2 es 4 y punto. Acá hay que analizar en profundidad. Este complejo, como queda claro en uno de los mensajes que yo leí hace un rato, el que mandó Adriana del Pinar, y que en todo caso después volvemos a comentar. Pero yo había planteado entonces la pregunta sobre qué es lo que ustedes dicen de esta ley, de la que ya está vigente. Bueno, ¿cuál es el problema? El vino, la modalidad de consumo de vino en el mundo ha ido cambiando en una disminución general por hábito de consumo y caída del consumo de vino de mesa, y al mismo tiempo se ha ido dando un aumento en el consumo de vinos de mayor calidad, gente que no era tan habituada a consumir vino. Usted está distinguiendo allí entre vinos de mesa y vinos finos. Y lo que sería vinos para los uruguayos, los BCP, los vinos de mayor calidad. Cosa que además pasa en el mundo. Los países grandes consumidores, como España, Francia, Italia, han ido, Chile, Argentina, todos han ido disminuyendo su volumen de consumo, y los países no consumidores ha ido aumentando, como Estados Unidos, como China, como Brasil, han ido aumentando su nivel de consumo. Lo que unos bajan, otros lo suben. Lo que pasa es que bajan grandes volúmenes y suben pequeños volúmenes, pero de grandes poblaciones, con lo cual el consumo en el mundo va quedando bastante parecido. Esto acá en Uruguay también sucede, y nosotros no podemos decir que la caída de consumo es debido a esta ley si miramos un marco mayor. Sí. Yo veía declaraciones, por ejemplo, del presidente del INAVI, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, José María Les, que decía que en los últimos 10 años el consumo en Uruguay bajó casi 30%. Por eso, ahí está. ¿Varela? Sí, pero justamente en ese sentido yo traje alguna cifra para poder darle algún marco a esto. Y, por ejemplo, en el año 2014 el consumo de vino nacional fue de 64.600.000 litros. En el 2015 fue de 64, casi redondo. Y en el 2016, el primer año que comenzó en vigencia la ley, bajó a 60.900.000. O sea que en un marco de una caída que se viene dando, acá pegó un salto importante. Ustedes lo que notan es que hubo un salto en el 2016. Exactamente. Más allá de que venía habiendo una baja, correcto, hubo un salto importante en el año 2016, primero de vigencia de esta ley. Correcto. Y yo pienso que al vino le pega más que a otras bebidas, por la causa de que nadie consume, por ejemplo, una bebida destilada, whisky, que tiene 4 veces más alcohol que el vino, porque sabe que aunque consuma poco, eso lo deja por encima de cualquier tolerancia que se ponga. En cambio, una copa de vino con una cena, con un almuerzo, perfectamente se puede tomar. Después, con la evolución natural del organismo, puede ser que quede algún pequeño rastro, pero que está dentro de esa tolerancia. En cambio, si no hay tolerancia, si es 0, no se consume nada. Por eso es que yo sostengo que le pega más a una bebida como el vino que a bebidas de mayor tenor alcohólico. Y ustedes entonces, a partir de esa constatación, ¿qué están reclamando? ¿Cuál es el planteo? Nosotros queremos abrir un poquito el debate, poner una muestra de duda de que esto no ha tenido la efectividad que se esperaba que podía tener en cuanto al resultado específico. Además, nosotros muchas veces miramos otros países que... Lo que ustedes dicen, acá es indiscutible que bajó la venta de vino. En los vinos finos principalmente, que es el que afecta, incluso haciéndole daño al turismo,
porque es el que afecta a la copa en el restaurante, la copa en la familia, el consumo moderado. Le pegamos a ese, no le pegamos al problema. Ajá. Entonces, ustedes dicen, bajó la venta de vino, ¿y qué pasó mientras tanto en cuanto al tránsito? ¿Ustedes también han estudiado eso? Sí. A ver. Sí. A las cifras de la UNACEB en el 2014 dan que de los accidentes de tránsito, el 5,9% habían involucrado personas que tenían consumo de alcohol. Pero solamente el 0,9% estaban por debajo del 0,3%. En el 2015 la cifra es más o menos parecida, 0,9 a 5,8. En el 2016 ya ahí, como deja de haber la tolerancia a 0,3, ya cambia la forma de medir. Entonces están englobadas todos aquellos incidentes en los cuales hubo participación de personas que tenían consumo de alcohol. Y ahí la cifra sube a algo así como 6,4. O sea, queda demostrado que no tiene una influencia. ¿Y eso por qué es? Y porque el 94% de los accidentes se producen con personas que están sobrias. Entonces, lo lógico... Eso ya pasaba antes. Eso ya pasaba antes. Pero ¿eso qué es lo que muestra? Que si se quiere realmente producir una disminución significativa en el número de accidentes producidos por la ingesta de cualquier tipo de accidente, hay que ir a atacar el 94%. Y eso es con educación, con apego a las normas de tránsitos. Y así es como lo han hecho los países, que muchas veces tomamos como ejemplo, que tienen una siniestralidad mucho más baja que la nuestra y que sin embargo mantienen niveles de tolerancia similares o bastante superiores al que estamos ahora cuestionando. Pero entonces, para ustedes, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que están planteando? Por ejemplo, el proyecto de ley que presentaron los diputados Amin Nifuri y Armando Castañdebat del Partido Nacional. Un proyecto que mantiene la tolerancia cero, pero establece sanciones más leves para los conductores a los que se detecte entre 0 y 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Esa es una posibilidad, por ejemplo? ¿Ustedes van por ese lado? Esa es una medida, tenemos, mucho más razonable que la que se había impuesto en una primera instancia. Porque la norma actual implica tolerancia cero. O sea, quienes tengan cualquier nivel de alcohol en sangre, por mínimo que sea, son sancionados con el retiro de la libreta de conductor. La alternativa, la de Castañdebat y Nifuri, dice, bueno, que haya sanción, en todo caso, para ellos, para estos, pero no sea el retiro de la libreta. De hecho, en cualquier país donde se manejan tolerancias, aunque sean distintas a estas, existe una graduación en el nivel de la sanción, cosa que no sucede acá. Yo quiero dar algunos ejemplos, creo que vale la pena tener en cuenta. Niveles de tolerancia de otros países que a veces los miramos y que tienen siniestralidades muy, muy bajas. España 0,5, Francia 0,5, Bélgica 0,5, Canadá 0,8, Estados Unidos 0,5, Rusia 0,3, Alemania 0,5, Portugal 0,5, Reino Unido 0,8, Noruega y Suecia 0,2. Sudáfrica, Nueva Zelanda y Suiza 0,8. Entonces, ¿será que todos hacen las cosas mal y que solamente encontramos nosotros? Entonces, yo creo que hay algunos elementos también a tener en cuenta. Creo que hay umbrales a los cuales habría que cuidar, umbrales de capacidad para conducir. Porque uno dice, bueno, un 0,1 de repente, ¿no? 0,1 de alcohol. ¿Podrá uno medir fisiológicamente? Es probable que uno pueda medir alguna variación. Sí, pero, además, uno de los argumentos suele ser, todo depende de la persona. No se puede sacar una conclusión muy general, ¿no? Puede ocurrir efectivamente que pequeñas concentraciones de alcohol en sangre a unas personas les compliquen, las alteren a los efectos de la conducción. Bueno, pero cuando uno toma un calmante, una persona toma un calmante o está 15 horas sin dormir, hay un montón de situaciones que llevan también cierto nivel de riesgo. Entonces creo que nos tenemos que poner cierto nivel de umbral para poder convivir entre los ciudadanos, donde por supuesto hay que ser riguroso y hay que hacer cumplir y hay que educar. Pero nos parece que se puso una postura muy fundamentalista. Está bien, a veces hay que dar un mensaje, pero que llega un momento en donde hay que hacer una reflexión profunda y hay que hay que apuntar y pegar justito donde hay que pegar. Y como decimos, el tema es sutil, tenemos que cuidar a nuestra población, también tenemos que cuidar a nuestra población desde el punto de vista de la producción y del bienestar de la sociedad, que hace también a eso, ¿no? Porque bueno, veamos ahora todo lo positivo del tema vitivinícola y
y lo disfrutable de un producto familiar como es el tema del vino, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que un proyecto como este de Nifuri y Castañ de Bat fue rechazado de manera muy tajante por Gerardo Barrios, el director de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Barrios sostuvo que un planteo como este confunde a la población. Él argumenta que la ley no prohíbe a nadie tomar alcohol, sino que le dice a la gente que si toma alcohol, por mínimas cantidades que éstas sean, no debe conducir vehículos. O sea, la libertad de beber cuanto alcohol se desee sigue existiendo en Uruguay. De hecho, incluso la senadora Mónica Xavier manejaba un argumento parecido. Cuando ustedes fueron a la comisión del Senado, decía, en Uruguay uno es libre de tomar hasta el coma etílico. El problema no es la libertad, ¿no? No nos alegra eso, digo, sí, está bien que uno pueda ser libre, nos preocupa que la gente tenga educación y que no vaya al coma etílico. A nosotros sí nos preocupa que la gente beba cuando no debe de beber. Y por supuesto que estamos hablando del caso de todas esas situaciones que se dan porque hoy conducir es un hábito que prácticamente lo tenemos que utilizar todos los días, sobre todo la población adulta, que fue otra de las alternativas que dimos. Manejar esta ley, por ejemplo, de tolerancia cero, que algunos países lo tienen, hasta los 25 años, y a los 25 años que uno muestra una capacidad y un entrenamiento ya superior en el hábito de conducir. Y una responsabilidad. Tener márgenes de tolerancia. Es decir, el tema es es delicado. Que ustedes propusieron también, sí, y que existe en el mundo. Sí, por claro. supuesto. La de que la tolerancia cero rija hasta los 25 años. Como también existe en el mundo el tema de las edades y mucho control en el consumo de alcohol de las edades. Nosotros ahora venimos de Nueva Zelanda y eran todos los carteles por todos lados. No se disguste si le pedimos el documento, aunque tenga 21 años, porque puede parecer menor y si es menor, no consume alcohol. Eso realmente se cumple. Acá sabemos que no. Ahora, vieron que Barrios es muy enfático en que hay un riesgo, ¿no? Vamos a escuchar cómo lo decía en alguna de las declaraciones que ha formulado a propósito de este debate que se ha replanteado. Así como no estábamos de acuerdo que la tasa fuera 0,3, porque se sabe y los organismos expertos en materia de alcohol y conducción así lo manifiestan, lo publican y lo recomiendan, una tasa mínima de alcohol es suficiente para incrementar el riesgo de un siniestro de tránsito. Y eso se paga y lo pagan otros a veces toda la vida. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Han hablado con él? ¿Han tenido intercambios con el doctor Gerardo Barrios? No. ¿Con él directamente no? Con él directamente No. El debate ha sido en comisión del Senado, en todo caso, hasta ahora. Sí. Pero yo creo que volvemos a los ejemplos que mencionábamos antes. Cualquiera de los países que acabamos de mencionar, nosotros quisiéramos tomarlos como ejemplo y ser iguales a ellos en cuanto a lo que significa el orden en el tránsito. Cuando vamos a esos países venimos maravillados de la cantidad de vehículos que hay, sin embargo, el orden que hay comparado con lo que es nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ellos están muy mal y que entonces mantienen esa tolerancia porque son irresponsables? No, porque han encontrado que existen otros puntos que son mucho más importantes para definir que haya una menor siniestralidad de tránsito. Uh-huh. Esta baja que se ha producido, dicen ustedes, en el año 2016 en las ventas de vino, ¿de qué orden son entonces? ¿Del 10%, 11%? Y sí, cerca del 10%. ¿Qué consecuencias han tenido a su vez para el sector? ¿Qué ha implicado esa caída en el rubro? Y bueno, implica lo que cualquiera se puede imaginar de un producto que se vende menos, que además, aparte de eso, ya desde hace varios años viene teniendo una evolución en lo que es su valor menor a lo que es el IPC general, y por supuesto eso trae problemas que además no solamente yo creo que influye el hecho de que no se pueda consumir cuando uno inmediatamente después va a tener que conducir, sino que eso va generando una pérdida de una costumbre, de un hábito, de algo que forma parte de la cultura nuestra, que es acompañar las comidas, el almuerzo, la cena, con una copa de vino. En la medida que, bueno, hoy no lo pude hacer porque después tenía que manejar y mañana tampoco, bueno, tal vez en las próximas veces, aunque no tenga que manejar, ya perdí esa costumbre. Entonces estamos perdiendo algo que forma parte de la cultura del país desde sus comienzos y que paradójicamente fue no hace mucho tiempo designado como bebida nacional. En algunos países como España, por ejemplo, se considera como alimento, forma parte de la llamada dieta mediterránea,
que tanto se inculca que es buena para la salud, y sin embargo, bueno, esto está pegando en contra de eso. El oyente podría contestarles, bueno, capaz que el sector tiene otras formas de revitalizarse, capaz que tiene otros mecanismos para recuperar las ventas, otros negocios, por ejemplo, en materia de exportaciones, por ejemplo, en otras líneas de productos como los jugos de uva, etcétera. ¿Por qué tanto énfasis en recuperar esta parte? Bueno, porque en todo el mundo hacer vino con uva es lo más común y es lo que tiene mayor importancia. Pero sin duda que también hemos incursionado por esos otros. En el caso de la exportación, Uruguay hace ya muchos años, desde los cambios que se produjeron en la década del 90, que llevaron a que los vinos uruguayos estuvieran entre los mejores del mundo, Uruguay ha tenido un camino que ha sido difícil, sin duda, pero que se sigue manteniendo y en el cual seguimos apostando plenamente. Vamos a continuar enseguida, vamos a ver la otra parte de la discusión a propósito de la ley que se viene y vamos a tener en cuenta también los mensajes que han estado llegando de los oyentes durante estos minutos. Las gremiales del sector vitivinícola vienen movilizándose a nivel político, reclamando cambios en la ley de tolerancia cero al alcohol en el tránsito y solicitando además que se las tenga en cuenta en la elaboración de la ley que se está preparando sobre regulación de la venta, publicidad y consumo responsable de bebidas alcohólicas. Sobre este tipo de planteos es que estamos conversando esta mañana con Gustavo Redín, que es representante de la Organización Nacional de Vinicultores en el directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y Ricardo Varela Estellano, que es vicepresidente del Centro de Bodegueros del Uruguay. Durante la pausa, yo les decía, estaba revisando los mensajes de los oyentes. Les menciono dos. Llegó hace un ratito. ¿Esto es en serio? ¿Tanta casualidad? Justo se plantea este debate en este momento con un legislador del Partido Nacional que acaba de ser protagonista de un siniestro de tránsito donde quedó seriamente herida una mujer y luego se constató que el hombre tenía espirometría positiva. ¿Qué dicen ustedes sobre este argumento? Que aparece también en otro mensaje más temprano, el de Adriana. No, claro que no es así. Hoy estamos hablando de esto acá, pero nosotros hace mucho tiempo, hace muchos meses, hace muchos años que venimos hablando sobre el tema y además, como decía Gustavo, hoy nos preocupa la salud porque aunque a algunas personas les pueda parecer que no, somos personas, tenemos familias y no queremos tampoco sufrir nosotros las consecuencias de lo que puede ser el consumo abusivo de alcohol. Y una persona, no importa quién sea, que tenga más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, no puede conducir y debe ser penada con la mayor dureza. En este caso, el del siniestro de la semana pasada, el de este diputado, era de 1,4, ¿no? 1,4, exactamente. ¿Ustedes no están defendiendo? No, por supuesto, de ninguna manera. Nosotros lo que estamos defendiendo es el consumo razonable y moderado de una bebida, además, como el vino, que no es una bebida en la cual se refugie la gente que quiere consumir alcohol para sentir los efectos que produce el alcohol, sino que va mucho más allá de eso. Es una bebida que produce placer, porque además generalmente no se consume solo, sino que es acompañado con la comida. Entonces forma todo un conjunto de sensaciones, que eso es lo que transmite el vino. Entonces queremos dejar bien en claro eso. Nosotros estamos y estaremos siempre por el consumo responsable de esta bebida. Ustedes no solo plantean reparos a la ley de tolerancia cero, sino también a los anuncios de esta nueva ley holística, como la definió en algún momento el presidente Tabaré Vázquez, sobre comercialización, publicidad y consumo responsable de bebidas alcohólicas. Todavía no está el proyecto final, han trascendido algunos elementos, por ejemplo, no se podría vender alcohol desde las 22 a las 8 de la mañana, salvo en los locales que tuvieran un permiso otorgado. Actualmente el periodo de prohibición es de 0 a 6, o sea, se lo estaría ampliando 2 horas hacia atrás y 2 horas hacia adelante. Se crearía en la órbita de la Junta Nacional de Drogas un registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas y actividades conexas, en el que tendrían que inscribirse todos aquellos que, de acuerdo al giro de su actividad, cumplieran con la normativa vigente. La cata y las degustaciones no tendrían prohibiciones, pero no se permitirían los concursos, torneos o espectáculos públicos con o sin fines de lucro que están destinados a promover la ingesta de bebidas alcohólicas. No se permitirían promociones como la carilla libre o el happy hour, toda modalidad que
promoviera o facilitara el consumo excesivo. Y los locales habilitados no podrían ofrecer, por ejemplo, con la entrada bebidas que superaran los 40 gramos de alcohol puro. En fin, ¿qué es lo que ustedes ven a propósito de estos adelantos? A ver, hay algunas cosas que dice esta ley que no aplican al vino, normalmente, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos en cuanto a esta ley con un tratamiento holístico, que en un análisis general se nos están quedando algunas cosas muy groseras por el camino. Nosotros estamos hablando por ejemplo, que en el año 1996 tenemos una ley que desmonopolizó los alcoholes de ANCAP, y estos alcoholes que antes los manejaba el Estado pasaron a ser de uso prácticamente libre. Hoy cualquiera va con una boleta de RUC a la planta de ANCAP y compra en un tanque alcohol de 96 grados, alcohol potable, etílico, y hace en su casa un licor. Y bueno, el alcohol se vende en cualquier lado, en cualquier ferretería, en cualquier farmacia, a cualquier hora. Entonces, ahí tenemos un problema grosero, ¿no? ¿Por qué importa? A ver, capaz que el oyente se pierde. A ver, alcohol de 96 grados, lamentablemente, ¿qué hacen? Los chicos van, compran alcohol en una estación o ya le digo, o en una ferretería o en una farmacia o en un supermercado, porque hoy es de venta libre, y ese alcohol lo mezclan con una bebida refrescante y hacen ahí una bebida que queda súper alcohólica, que sí justamente hace los efectos del alcohol como droga, y eso no entendemos cómo una ley hecha en el año 96, es así, que atravesó todas las administraciones, pero el lobby de ANCAP evidentemente ha sido más poderoso que las administraciones, y hoy sigue sin reglamentarse, habiendo habido propuestas de reglamentación hechas por distintos institutos. Incluso INAVI propuso varias propuestas para que esos alcoholes se reglamenten, y eso está quedando por el camino. Entonces estamos hilando fino, que está bien, pero no entendemos cómo esos elefantes siguen caminando sin que nadie les ponga un límite. Además, esa es una primera advertencia que ustedes hacen, pero además el vino es de las bebidas alcohólicas la más controlada por lejos en nuestro país. Acá se controla desde la producción de uva en el viñedo, después cuánto vino se puede hacer con esa producción de uva en las bodegas, y llega hasta el punto de que hoy existen análisis que permiten, tomando una muestra de cualquier vino que esté en plaza, saber exactamente si el alcohol que ese vino tiene provino de la fermentación del jugo de la uva o de un agregado espurio. No hay una bebida que esté más controlada en su calidad, en su genuinidad, que el vino en el Uruguay. De todos modos, tenemos un problema con el alcoholismo. Por supuesto. Y justamente es la prueba de que la responsabilidad de ese problema es especialmente no el vino, es que el consumo de vino en los últimos 15 años ha venido disminuyendo, y todos tenemos la sensación de que el problema del alcoholismo ha aumentado. Hay muchos países, que tampoco los miramos como ejemplo, que han hecho una política contra el consumo de alcohol, de alguna manera diciéndole deje de consumir bebidas de alto tenor alcohol y utilice el vino como una bebida alternativa que además tiene otro montón de beneficios y justamente hace una prevención del mal consumo de alcohol. ¿Qué países han ido por ese camino? Bueno, en Rusia, por ejemplo, hay un ejemplo en donde, la idea era no consuma vodka, consuma vino. De hecho, en algunos momentos Uruguay ha hecho exportaciones importantes de vino a Rusia, y es justamente por el motivo este. Ellos están tratando de fomentar el cambio del consumo de bebidas destiladas de alto tenor alcohólico a bebidas como el vino. ¿De qué manera entonces podría estar contemplado de manera diferencial el vino en esa ley que se está preparando? Pensamos que un primer problema que consideramos que está... ya el tiempo pasó, tal vez en algo se esté a tiempo, es que un organismo como INAVI no haya estado representando el sector vitivinícola con todo lo que tiene que aportar en el sentido de control de los alcoholes y en el sentido de prevención de los daños que se puedan ejercer sobre el sector vitivinícola, no haya estado representado en esta comisión ad hoc que convocó el presidente, porque teníamos seguramente mucho para aportar en el sentido de la salud pública y en el sentido de hacer las cosas con la mayor racionalidad posible, ¿no? Esa observación que ustedes hacen es llamativa. Efectivamente, uno tiende a pensar que el INAVI o algunas de estas gremiales que ustedes representan debieron haber formado parte de esa comisión. Ahora, esta comisión ya lleva mucho tiempo reuniéndose. ¿Cómo es que, el INAVI mismo no ha reclamado? Es raro también, ¿no? Y el INAVI
Lo ha reclamado por distintas vías. Ahora se presenta una carta formal, digamos, pidiendo la participación, ¿no? O sea que lo primero que ustedes piden es participación. Lo venimos Participación pidiendo en la desde comisión. tiempo, sí. Bien. ¿Y qué más? ¿Tienen ideas ya para presentar? Algunas ya estaban esbozando, pero ¿por qué lado irían? Bueno, todos los alcoholes deben tener el mismo control que tiene, por ejemplo, el vino. Eso es un primer asunto, ¿no? Porque, bueno, el vino es un producto, aparte del complejo vitivinícola, digamos, es un producto con una regulación absolutamente estricta. Si el consumidor presta atención, cada botella de vino tiene una estampilla, que es como un sellito que va arriba, un papelito adherido, que eso da la total garantía de que se sabe cuál es el origen, hasta de dónde vino esa uva, se saben cuántos litros produjo esa industria, cuántos litros se elaboraron, hay un control de stock. Incluso para el Estado y para la DGI, el vino se sabe que aporta absolutamente el 100% de todos los impuestos porque ya lo retiene previamente el INAVI al hacer el control y hacer las declaraciones de volumen, cosa que ningún otro alcohol los tiene. Entonces acá realmente esta ley es compleja porque nosotros lo que pretendemos es que el vino debe tener un tratamiento diferencial importante. Hoy hay otras bebidas que se venden entreveradas en las heladeras frías junto con los refrescos y el vino está en otro lugar. Tal vez los alcoholes tendrán que estar todos juntos. Nosotros consideramos que el tema de la ley, por ahí está bien que haya un análisis, que haya una ley holística, pero hay que trabajarla en profundidad para que lo que se haga con absoluta corrección, ¿no? ¿Algo más sobre eso? Porque, ¿sí? Sí, la ley establece además medidas bastante más restrictivas para lo que es la venta y el consumo de alcoholes en todos los tipos. Pero nosotros creemos que hoy ya en día existe un control muy, muy férreo sobre eso. Lo que pasa es que debe ser también férreamente controlado que eso se cumpla. No sirve de mucho. Hoy existe un control muy férreo. No sé si existe un control muy férreo. Perdón, hay disposiciones exactamente, que establecen una regulación férrea. Otra cosa es que se cumplan efectivamente, ¿no? Exactamente, así es. Eso está dicho de esa forma correctamente. Porque no sirve de nada tomar medidas desde el escritorio si después, cuando se llega a la vía pública, si realmente no se es estricto en su cumplimiento, lo cual sí ocurre, como repito, con el vino, porque el INAVI está permanentemente desde la producción de la uva hasta que la botella llega al consumidor, controlando todo el proceso. Para terminar, cuéntenos cómo sigue esto. Ustedes estuvieron en comisión del Senado a principios de este mes. ¿Qué consecuencias ha tenido esa discusión? ¿Qué otras gestiones han hecho? Vi, por ejemplo, que el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, salió a respaldar el planteo. Sí, justamente lo que nosotros estamos buscando con esto es sensibilizar a todas aquellas autoridades que puedan tener alguna influencia sobre la marcha de este asunto, para hacer conocer esa voz que, como decía Gustavo, en un primer momento cuando se formó esta comisión que estuvo a estudio del tema, no fuimos tenidos en cuenta. Gustavo Redín, representante de la Organización Nacional de Vinicultores en el INAVI. Ricardo Varela Estellano, vicepresidente del Centro Bodegueros del Uruguay. Gracias por acompañarnos esta mañana. Dejamos el tema abierto, lo retomamos en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias.